¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública. Y ya lo saben, como cada lunes de Opinión Pública, nos acompaña el doctor Ulises Beltrán. Ustedes lo conocen, director de BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Buenas noches, Ulises. Encantado de estar aquí, como todos los lunes. Muchas gracias. Tenemos que obligar a Ulises a que se meta más a Twitter, porque luego nos regañan a nosotros. Y pues nos tratan re mal. Voy a publicar otras cosas. El lunes pasado me pegaron horrible por tu encuesta y entonces yo les iba a decir, oiga. Yo les dije, sí. No es mía, es de Gabriela. Entonces ya, con eso ya sí, me deshice y ya no hubo problema. Me decía, eres una vendida, eres una no sé qué. Yo decía, pues, yo no, tú sí. Sí, yo no, ya ves, era de ella. Y bueno, también está con nosotros, como lo hace ya con mucha frecuencia, lo cual me da mucho gusto por un lado, aunque por el otro nos da menos gusto porque siempre que está aquí con nosotros significa que algo está pasando en el mundo. Pero bueno, está el maestro Mauricio Meshulam, internacionalista académico de la Universidad Iberoamericana. Ya lo conocen también, bienvenido. Mauricio. Hola Gaby, qué gusto estar aquí, como siempre. Gracias. Está con nosotros, ya lo van a ver más adelante, pues porque Siria está muy caliente y creo que vale la pena entender qué está pasando con Siria. Por eso invitamos al maestro Meshulam. Pero bueno, vamos primero con los temas de la agenda nacional. Primero, pues el muy lamentable accidente que ocurrió ayer en la frontera de Veracruz, el descarrilamiento del tren de carga conocido como La Bestia, que como ustedes saben transporta pues todos los días a cientos y cientos de migrantes latinoamericanos, muchos centroamericanos, pero también de otros países de América Latina en su camino a Estados Unidos. Hemos escuchado mucho de La Bestia, ahí están viendo ustedes algunas imágenes del descarrilamiento. Pues cabe destacar sin duda la cobertura de los medios, ¿no? Ahí estamos viendo La Jornada, por ejemplo, la fotografía es muy impresionante, descarrila La Bestia en Tabasco, 5 muertos, 16 heridos, ahora ya se habla de más muertos, ya se han confirmado 6 por lo menos hasta ahora y 22 heridos. Y bueno, como esto sucede el día de ayer, entonces, bueno, pues es un domingo, finalmente los domingos la agenda informativa es un poco menos cargada, y sí vimos algo de esta incontinencia informativa, Mauricio, que a veces tiene que ver sobre todo con las redes sociales, ¿no? Había quienes decían más de 50 muertos, ¿no? Luego ya fue como bajando. 60, ¿no? Fue bajando. Yo creo que hay que retomar un poquito, bueno, sin duda, y por desgracia esto no es algo que no haya sucedido antes, pero sobre todo, ¿cómo lo informamos, Mauricio? Sí, mira, aquí hay obviamente dos temas. Primero está el fenómeno en sí mismo y lo que representa, ¿no? Porque pues estas imágenes nos evocan lo que significa La Bestia, lo que significa tragedia de la migración, de esa ruta en específico, bueno, todas las migraciones, ¿no? Pero la ruta en específico y luego encima tragedia sobre tragedia, o sea, ya la migración es una tragedia por todo lo que conlleva, y luego encima el descarrilamiento, y muchos de nosotros cuando prendemos entonces nos conectamos con este segundo fenómeno que es la narrativa del fenómeno, ¿no? Te conectas y te enteras que 50, 60 personas murieron, y claro, es no es que un muerto sea menos que muchos, ni nada por el estilo, sino el cómo se empieza a hablar de este tema sin tener necesariamente la información. Entonces prendo medios internacionales y voy viendo que en los medios internacionales están manejando otras cifras completamente. Y digo, ¿qué está pasando? O sea, aquí aparentemente, pues una vez más, entramos en este fenómeno de que a partir de pues simplemente de tweets que vamos leyendo, ¿no? Se empieza a retuitear y se empieza a correr la información. Pero fíjate, en un tema que es algo también muy interesante, Ulises, porque, bueno, es obvio que de repente no significa que no recurramos a las redes sociales, ¿no? Si somos un medio de comunicación, tenemos algo que decir, en ese momento no estás al aire o en ese momento no estás sacando la edición, lo que sea, me parece que es muy útil recurrir a las redes sociales, porque la gente está ahí. Pero sí creo que cómo acotamos, ¿no? Y cómo verificamos la información y cómo podemos dar algo que sí sea cierto, además contextualizando un fenómeno tan lamentable como es lo que sucede con estos migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. Sí, bueno, primero el fenómeno, este fenómeno de la migración, que es algo patético en un sentido, y es la ilegalidad, ¿no? O sea, ¿por qué no van sentados en un vagón con sillones y que pagaron $1? Ya, les cobras $1 y los metes, ¿no? Van montados encima y tal. Y es toda la ilegalidad que rebasa una serie de normas legales, que es primero la frontera, luego que si pueden pasar por la frontera y no, que si pueden ir hacia los Estados Unidos, entrar o no, y hacen a estas pobres gentes que lo único que quieren es un trabajo, una forma de vida, una situación de ilegalidad. Entonces, el tren no les puede poner un vagón y cobrarles $1 para que se metan ahí, porque se enojan los gringos,
porque ¿cómo estás permitiendo que esta ilegalidad viaje legalmente, etcétera? Es dramático ver cómo esta serie de normas que no tienen ningún sentido, empezando por la frontera, terminando por el carácter migratorio de una persona, por el derecho a trabajar en cualquier lado, terminan en dramas de este tipo, ¿no? Así es. Eso es algo que es patético, ¿no? La realidad rebasa todas las normas porque siguen viajando, Claro. siguen montándose en la bestia y seguirán después del accidente Claro. porque la necesidad los obliga, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el accidente, que Claro, es patético, ¿no? sí. Luego, la manera, es que toda edición, todo editor tiene la obligación de corroborar la nota. Las redes sociales no. Entonces no hay un editor de las redes sociales, no hay quien diga, a ver, espérame, llegó un reportero corriendo y dijo, acaba de pasar esto en tal lado. Lo primero que hace un editor responsable es volver la vista hacia alguien y decirle, ¿está corroborada la nota? Y entonces hacen un esfuerzo importante por corroborar una nota antes de publicarla. La red social no tiene un editor, es su ventaja de alguna manera, porque no hay quien sancione lo que entra y lo que no entra. Pero en ese sentido también tiene la irresponsabilidad de difundir cosas que no han sido corroboradas, que no han sido confirmadas, como dice. ¿Está confirmada esta nota o no? Es lo primero que pregunta un editor, ¿no? Y ahí yo lo único que diría es, bueno, finalmente las redes sociales no tienen en sí mismos la responsabilidad la tienen los medios que retoman lo que de pronto ahí lo publican sin haber verificado que esto haya sido así, ¿no? Pero bueno, queremos recordar también, ayer lo hacíamos un poco también justo a través de las redes sociales, este trabajo de Gael García Bernal que presentamos aquí, lo comentamos el año pasado, que lo hizo para Amnistía Internacional, ahí lo están viendo, Los Invisibles. Pues tú pudiste verlo también ayer, Mauricio, sí. Entiendo, vale mucho la pena, es un recorrido, Gael, es un recorrido justo acompañando a muchos de los migrantes, sobre todo centroamericanos, que cruzan, ¿no? Un extraordinario trabajo por parte de Gael y definitivamente sensibiliza mucho ante este fenómeno complejo de verdad que es la migración, ¿no? O sea, cómo estos factores de atracción y se mezcla con factores de expulsión, o sea, al mismo tiempo tienen que ocurrir y cruzan las fronteras estos factores, ¿no? Entonces, la atracción está en un lado, la expulsión en otro. El video es extraordinario, me parece. Sí, se lo recomendamos mucho y justo se llama Los Invisibles porque, y eso lo decía yo un poquito ayer, pues Los Invisibles, ¿quién va a reclamar, por ejemplo, los cuerpos de las personas que iban en el tren si ni siquiera sabemos quiénes eran porque justamente no tienen documentos de migración, porque nadie sabe cómo entraron y son los invisibles? Pues ahí está, se los recomendamos y bueno, pues este es el tema que sin duda ha ocupado hoy una parte importante de la agenda. Brincamos a otro, ahora sí a la encuesta, Ulises, que traes tú, que publicas como todos los lunes en el diario Excelsior y esta vez tiene que ver con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los bloqueos y pues un poco lo que ha sucedido en los últimos días. Cuéntanos. Pues sí, no podíamos evitar el tema y ese es lo que... ¿Cómo organizamos esta entrega? Primero preguntamos la aceptación de lo sustantivo de la reforma, es decir, la preguntamos... ¿Estás de acuerdo o no que sean evaluados? Una pregunta elemental. Y obviamente lo que surge en primer lugar, Gaby, es solo el 31% no está de acuerdo con la evaluación de los maestros. El 68%, como vio el público hace un momento, está de acuerdo con esa parte. Después seguimos adelante y preguntamos... La que sigue, por favor, vamos a ver la que sigue. Preguntamos entonces si tú estás de acuerdo con la reforma, hicimos dos preguntas de la reforma que no podemos ver en detalle y luego preguntamos, ¿te parece justificado o no entonces que los maestros realicen los actos que hacen? Y la respuesta es contundente de que no está justificado que lo hagan, porque entre otras cosas preguntamos si tú piensas que afecta a los derechos laborales, y la respuesta es no pienso que afecte a los derechos laborales. Entonces obtenemos con esta segunda que presentamos, que es, ¿estás de acuerdo con intervenir con la fuerza pública para que los legisladores puedan discutir las leyes aunque pueda haber violencia? Esto es muy importante señalar, o no intervenir aunque los legisladores no puedan hacer su trabajo. Tiene una parte obvia, que es 52%, y otra muy preocupante, que es 37%, dice que no importa que los legisladores hagan o no hagan su trabajo, y que tiene derecho una fuerza o un grupo de interés a impedirlo. Que tiene que ver también con la imagen que tienen los legisladores, exactamente, ¿no? Es una institución con una imagen totalmente deteriorada, entonces
pues según tú no importa nada, ¿no? Ahí está, no viola los derechos laborales de los maestros, 64%, luego entonces no se justifica su movilización, luego entonces se justifica o estoy de acuerdo con el uso de la fuerza para contenerlos. Quiero señalar esto y es muy importante porque esto no ocurría antes. O sea, tú hacías preguntas, todo el mundo pensaba que si estás en contra de las marchas o no, y tú decías que vas en tu coche y las odias, ya no. Pues sí estoy en contra de ellas y quiero que las repriman. Pero no, cuando le preguntabas a la gente, la respuesta más, más frecuente era no, resuélvanle sus problemas. Pero no repriman. No repriman. Había una actitud muy clara de la población en el pasado de no reprimir, no, la fuerza pública no, la violencia no. Y sí me sorprende muchísimo este cambio enorme que han constituido estas dos fuerzas específicas que son los protagonistas más frecuentes de las marchas, que son el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora, como los marchistas casi permanentes, y cómo han logrado cambiar esta percepción de no, resuelves problemas, contente, hacia una tolerancia, desde mi punto de vista, no me gusta, no está bien, ¿no? Pero sí una mayor demanda de una intervención de fuerza pública. Hoy vamos a aprovechar porque en este sentido la prensa del sábado, sobre todo porque fueron lo que sucedió el viernes con el paro de los maestros y el caos generado en la Ciudad de México, pues fue justo el viernes, por lo tanto la prensa del sábado es la que lo recoge. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Y el día de hoy también en el diario El Universal se publica una encuesta, Ulises, y la retomamos a propósito, porque la semana pasada nos decían, no toman las otras encuestas. No, pues se trata a veces también un poquito como de contrastarlas, ¿no? Ahí estamos viendo, algunas de las portadas. Y vamos a ver ahorita rápido unas gráficas de la encuesta de Buendía y Laredo de El Universal, que coinciden muchísimo con lo que tú planteas el día de hoy en tu encuesta. Ahí la estamos viendo en la pantalla, ¿no? Dice, ¿ha escuchado hablar de la reforma educativa? Un 89% dice que sí, que es altísimo, ¿no? Un 89%. Y luego tenemos otras más que hablan ahí. Vamos a ver la siguiente gráfica, muy rápido, que está preguntando, ¿me podría decir algunos de los puntos que incluye la reforma educativa? Y ahí dice, establecer un sistema de evaluación. O sea, sí han escuchado de eso, del sistema de evaluación para maestros. Y tenemos una más de esta encuesta que aparece el día de hoy en el diario El Universal, que estamos viendo en este momento. Si está usted a favor o en contra de la reforma, y pues hay un número altísimo de personas que están a favor de la reforma educativa. Esta es, hay que decirlo, la encuesta del diario El Universal. Sí, como son todas las encuestas del Universal, especialmente las que hace, entiendo que es de Buendía Laredo. Buendía Laredo. Pues es una buena encuesta y ahí está la coincidencia plena por la similitud de las preguntas. A veces diferencias menores en las encuestas provienen de redacciones ligeramente distintas, pero en este caso la coincidencia es total, 68% está de acuerdo con aspectos específicos de la reforma, 60 y tantos % está de acuerdo en general con la reforma. Esto es claro. Mauricio, ¿qué te merece? ¿Qué reflexión te merece? A ver, yo nada más quiero agregar aquí una nota a partir pues un poco de esta visión global que hemos tenido, ¿no? Hemos experimentado en muchos países que una represión violenta, una represión que se convierte en una represión violenta a las manifestaciones populares pueden desembocar en algo más. No estoy diciendo que necesariamente tendría que ser el caso mexicano, lo que sí estoy diciendo es que tenemos ya bastantes experiencias más, donde los temas en cuestión no necesariamente terminan siendo los temas por los cuales mucha gente empieza a salir a las calles, a unirse a esas manifestaciones. Entonces yo sí creo, mi punto de vista es que hay que irse con cuidado con este asunto de la contención de las manifestaciones, precisamente porque puede detonar otros factores de descontento. Recordemos nada más el caso de Brasil, cuando las manifestaciones originales eran en torno al tema de los transportes y el Estado pues interviene en contra de esas manifestaciones y de pronto la gente, los jóvenes empiezan a salir a las calles protestando la desigualdad del país, protestando otro tipo de condiciones que en su momento sí generaron sorpresa, como ¿por qué están saliendo a las calles, no? La gente. Lo mismo sucede en Turquía y en algunos otros países. Creo que hay que tener cuidado con eso, pero bueno, esta es la opinión de la gente. Pero una observación muy importante. No podía estar más de acuerdo contigo y no se preguntó sobre reprimir las manifestaciones. Es correcto. Que sería muy grave, como tú dices, porque no.
Se preguntó sobre impedir que el Congreso realice su trabajo legislativo. Importante aclaración, claro. Y me tocó correcto. a mí estar en Londres, de casualidad, nunca tengo para ir, el día en el que estaban pasando la ley de matrimonio de parejas del mismo sexo y estaba la policía en la puerta del Parlamento inglés. Vino una manifestación de ultraderecha numerosa y violenta y se llevaron una tranquiza memorable, porque manifiesta lo que tú quieras, pero impedir el trabajo de uno de los tres poderes de la Unión, que se supone en la cual está representado también su interés, eso es lo que le estamos hablando, no de la represión de las manifestaciones, que sería un error gravísimo de cualquier sociedad. Importante aclaración. Hacerlo. Si nosotros revisamos en muchos medios de comunicación, escritos, electrónicos, digitales, lo que ustedes quieran, ha habido un lenguaje de comunicación tal vez simplificando la historia que estamos viviendo, reduciéndola a los extremos, y si hay algo de provocación, digamos un poco como de ¿y por qué no salen? Incluso, ya no lo vamos a comentar mucho, pero ahora que está saliendo a la luz, digamos, los resultados del caso Heaven, de estos muchachos levantados en la zona rosa, bueno, también en estos días el que se ha llevado una friega al tamaño del universo ha sido Miguel Ángel Mancera, porque ¿y por qué no interviene? ¿Y por qué no manda la policía? Es decir, pareciera que hay una especie como de incitación desde el lenguaje a la violencia, que no es esa violencia a la que tú te refieres. Parecía que había más aquí una necesidad de ya acabemos con ellos. Y ahí sí coincido, eso puede ser muy peligroso. Claro. Pero, sí, o sea, aquí lo que pasa es que, y tienes toda la razón, Ulises, completamente, con respecto a la encuesta, con respecto a lo que se pregunta y con respecto a lo que significa legislar en un congreso, etcétera. Lo que pasa es que las imágenes de medios que hablan del bloqueo del aeropuerto y que habla de todas las molestias que hemos padecido muchos capitalinos por la imposibilidad de transportarnos y demás, eso puede llevar a muchas personas a decir, bueno, intervenga fuerza pública y retírelos de las calles, no nada más del Congreso, sino retírelos de las calles, retire los plantones, retiren, y eso puede llevar a otro tipo de cosas, pero sí estoy de acuerdo. No, y aquí lo único que pide uno es la regulación. Sí. O sea, porque afecta a derechos de terceros, ¿no? Entonces también el derecho a la expresión de tus ideas, que es irrestricto y es el sustento de la democracia, pues también tiene una obligación de regulación que tenga que afecte en la menor medida posible los derechos de terceros, ¿no? Es decir, pero ese es otro tema. Lo que es muy importante es impedir que el Congreso realice su labor, eso sí es muy grave. Pero quienes los enseñaron, por cierto, fueron los diputados que toman la tribuna para evitar una votación. Por eso también Entonces, cuidado, ¿no? También hay una responsabilidad muy importante. Por eso la imagen de los propios legisladores, por eso esta sensación de, bueno, pues finalmente si no pudieron legislar no es bronca nuestra y tampoco nos afecta mucho. Es grave ahí la imagen en términos de lo que pasa. Les recomiendo, por cierto, mucho el artículo de hoy en el diario El Universal de Ricardo Rafael, una carta a la CENTE que envía, en donde creo que acota muy bien esto, ¿no? Dice, cuidado cuando no dejamos que algo se debata. Así, dice, tengan hasta razón en muchos de los puntos los profesores que están ahí.